Bueno, con la venia de todos mis compañeros y con la presencia del biólogo Hitzler, en esta ocasión vamos a presentar el trabajo relacionado al tema de la publicación de un artículo científico. Los integrantes de mi equipo son mi persona, Ballesteros Juan Daniel Rudy, Mezcuas Toboman Alexander Lael, Sinchi Córdoba Alexandra, Taipe Chachay Medit, Yauri Ramos Noé Roberto, Zacarías Guamán Fernanda. A continuación voy a dar pase a mi compañero Lael para que siga la exposición. Ya, siguiendo la exposición, vamos a dar una pequeña introducción, que bueno, aquí según lo que hemos rescatado del video, según el magíster Carlos Reyes plantea que todo proceso de investigación se tiende a culminar mediante la divulgación científica, ¿no? Pues así solo así el conocimiento cumple su función formativa y social. Bueno, y antes de llegar a la publicación, bueno, acá el investigador debe dominar aspectos esenciales. Sería como la comprensión de la estructura de un artículo científico, también sería la redacción de la estructura de un artículo científico, redacción de antecedentes, selección de fuentes confiables y cuidados éticos en la escritura académica, ¿no? ¿Y qué tendríamos con esto? Vamos a buscar la capacidad investigadora para así orientarlos desde, bueno, la elaboración del proyecto hasta así llegar a lo que sería la publicación de los resultados de la revista científica que, bueno, indicada, ¿no? O indizadas. Ya. Ahora vamos a dar una pequeña importancia de la publicación científica. ¿Qué queremos decir con ello, no? Bueno, según la publicación no es un fin burocrático. ¿Qué quiere decir? Sino el último paso del ciclo investigativo. Esto se va a dar mediante hallazgos que son compartidos, debatidos y validados por una comunidad académica. Así permitiendo visibilidad y reconocimiento científicos, también así contribuyendo al posicionamiento institucional de la universidad y también tendiendo a fortalecer lo que sería la cultura investigadora y la actualización profesional, ¿no? Para ello, para así hacer un proyecto o una tesis, como se le suele decir, y las revistas científicas endesadas que nosotros podemos utilizar como apoyo para realizar ello, sería como las páginas web, el Scopus, el Web of Science, Cielo, Redaly, y así u otras páginas, pero con las que acabo de mencionar son las más confiables en las cuales podemos rescatar información muy valiosa. Bueno, estos son prácticamente las principales vías de comunicación del conocimiento que son validados, lo que sería en el impacto académico. Ya, consiguiendo eso vamos a ver los aspectos esenciales previos a la redacción del artículo, ¿no? Que se usa como primero la búsqueda de información confiable. ¿Qué debemos hacer? Usar fuentes académicas actualizadas y verificadas, principalmente que sean artículos científicos. También acá las revistas científicas, bueno, van a ser las fuentes principales o primarias del conocimiento, ¿no? Y acá como apoyo podemos tener que son los libros, las tesis, bueno, ellos se van a considerar unas fuentes secundarias. Y acá va a ser mayormente necesario manejar bases de datos académicos, que sería como las webs de Scopus, ERIC y Redaly. Y como segundo punto tenemos la construcción de los antecedentes. Aquí acá en los antecedentes vamos a tener que fundamentar la investigación, que se muestran ya lo estudiado y así justificar la pertinencia del nuevo estudio, ¿no? ¿Y qué debemos hacer para ello? Ser claros, pertinentes y actualizados. Acá vamos a mostrar vacíos o ciertas limitaciones en estas investigaciones previas, ¿no? ¿Qué más? Y conectar los resultados de otros autores con el problema central del proyecto. Vamos a asemejar, pero haciendo esto con nuestras propias ideas pertinentes. Ya, consiguiendo, vamos a decir
¿qué es un artículo científico, no? Sí, como si bien se sabe, o se tienda a entender que un artículo científico es un documento breve, claro, conciso y verificable. Esto va a representar resultados de una investigación, tanto sea original o de como una revisión teórica, ¿no? Esto que se sean de manera sistemática o de manera argumentada. ¿Esto con qué? Con la finalidad de comunicar nuevos descubrimientos y así atender a validar métodos y aportar nuevos conocimientos. Mayormente acá existen dos tipos principales. Es el empírico, que presenta resultados de investigaciones experimentales o aplicadas, y los teóricos o de revisión. Acá vamos a sintetizar la información existente sobre un tema, analizando y así luego discutir las tendencias o hallazgos previos de ello. Ya. Vamos a seguir con la estructura de un artículo científico, o también llamada modelo IMRD. Bueno, acá vamos a tener lo que son 4 puntos, que sería la sección de introducción. Acá que vamos a dar a conocer, a definir el problema, los antecedentes del marco teórico, los objetivos y las hipótesis, ¿no? Luego seguimos con el método. Acá vamos a describir lo que son los instrumentos y procedimientos que vamos a utilizar para la recolección de datos. Luego tenemos también lo que son los resultados. ¿Qué queremos lograr aquí? Acá exponer los hallazgos de manera clara, mediante qué tablas, gráficos, estadísticas o también como los análisis cualitativos, ¿no? Y como final tenemos la discusión. Acá mediante ello vamos a interpretar los resultados, ya lo que contrasta con las investigaciones, y también vamos a plantear implicancias o acá recomendaciones para nuestro artículo. Bueno, acá en este modelo que podemos garantizar sería una gran coherencia rigurosa, de forma clara, bueno, esto sí siendo una gran estructura universal, ¿no? Para luego publicar en revistas académicas y así sirva de apoyo también para otras revistas que se puedan realizar. Ahora doy pase a mi compañera Edith. Bien, ahora para continuar vamos a explicar las partes principales que debe de tener nuestro trabajo de investigación. Cada una cumple una función específica y a continuación se va a explicar para qué es, para qué sirve cada una de ellas. Vamos a partir por la portada y el resumen. En la portada se va a ver la presentación del artículo y se compone de títulos, los nombres de autores, la afiliación institucional, el resumen, el abstract, las palabras claves y el keywords. Ahora, dentro de la portada vamos a ver el título, que debe ser claro y breve, no más de 16 palabras. Debe ser atractivo y reflejar el tema principal. Ahora, los autores se colocan los nombres y apellidos unidos por guión. Si son dobles, la institución y el correo de cada autor. El resumen se va a redactar en español y también en inglés y no debe de pasar las 250 palabras. Y dentro del resumen y la portada también vamos a tener las palabras claves. Van a ser de 4 a 8 palabras escritas en minúscula. Esto va dentro del resumen. Escritas en minúsculas, separadas por comas y ordenadas alfabéticamente. Ahora, en introducción. La introducción presenta los antecedentes del tema, formula y explica el problema y muestra la importancia y los propósitos del estudio. Se va a iniciar con párrafos atractivos que expliquen la relevancia y la justificación del contexto de nuestro tema, ¿no? Para así motivar al lector. Ahora, también va a incluir revisión crítica de los estudios más importantes sobre nuestro problema, citando fuentes actualizadas y la combinación de información reciente con información histórica. Ahora, los objetivos deben de ser claros, relacionados con el tema, con el problema
y deben ser redactados con verbos en infinitivo, indicando el objetivo, subjetivo, y los sujetos, perdón, y contextos del estudio. En el método, ¿qué ven en el método? En esta parte se explica cómo se desarrolló la investigación, detallan el tipo de estudio que los participantes van a utilizar, los instrumentos y las técnicas de análisis. Dentro del método vamos a ver el tipo de estudio, se va a indicar si es cuantitativo o cualitativo o si es mixto. Ahora también se va a explicar los participantes, si se describe el tamaño de la muestra, quiénes van a participar, sus características demográficas, cómo se seleccionaron los criterios e inclusión o exclusión. Los instrumentos, se mencionan los instrumentos utilizados, la validez de esos instrumentos, cuán confiables son, o las técnicas de relación de recolección de datos que nosotros hemos empleado. También vamos a ver el análisis de datos. Se van a explicar las técnicas estadísticas o cualitativas usadas y los criterios éticos aplicados. En los resultados, en esta parte se van a presentar los hallazgos más importantes del estudio, organizados de forma clara, ordenada y sintética. Los resultados se muestran de una manera sistemática. ¿Qué quiere decir? Destacando los aspectos más relevantes y originales del trabajo. Ahora, se utilizan las tablas y figuras para resumir y clarificar la información, evitando repetir los datos en el texto. El análisis de los datos depende del tipo de estudio. En los cuantitativos se emplean porcentajes, medias, desviación estándar, análisis de cuartiles o regresión, entre otros. Chicos, avancen el PPT, por favor. Estoy en resultados. Ahora, en la discusión está la selección de... En esta sección se presenta el análisis crítico de los resultados, su relevancia científica y las limitaciones del estudio, junto con recomendaciones para futuras investigaciones. ¿Qué quiere decir? Que en la discusión nosotros vamos a discutir, vamos a ver los resultados, vamos a dar una conclusión de los resultados, de cada objetivo, basado en los resultados, comparándolos con otros estudios y realizando un análisis crítico. Aquí también en la discusión se va a destacar las contribuciones más importantes y las aplicaciones técnicas, prácticas de los hallazgos y las limitaciones metodológicas que encontramos. Vamos a discutir esos temas. Finalmente, se va a brindar recomendaciones para las futuras investigaciones, considerando la experiencia obtenida y las tendencias del área. En 7, tenemos la referencia. ¿Cómo vamos a poner nuestras referencias? Las referencias tienen que estar citadas y deben seguir el formato APA en su última edición, que es la 7ª edición, y las normas de revista donde se espera publicar el artículo. Ahora, todas las referencias deben incluir su DOI o en su defecto un enlace donde nosotros podamos ingresar y descargar ese archivo. 7. El apéndice. ¿Qué es el apéndice? Los apéndices son archivos o información complementaria que ayudan a comprender mejor el estudio, como los instrumentos o base de datos. Se incluyen solo si el tipo de investigación lo requiere. Ahora, si no lo requiere, no lo incluimos. Y pueden presentarse al final del artículo como archivos adicionales. Estos también, además, la información contenida en los apéndices no debe de haber sido publicada previamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y para finalizar, 8 estilos y formatos. Vamos a hablar un poco del estilo APA. El trabajo debe seguir el estilo APA en su última edición, o las normas de la revista donde se va a publicar nuestro trabajo. El texto debe redactarse en forma impersonal, clara y atractiva, con párrafos argumentativos de al menos 7 líneas. Ahora, a eso hay que sumarle el formato general que debe tener, que ya conocemos, el interlineado de 1.5, los márgenes de 2.54 centímetros, la letra que puede ser en Times New Roman tamaño 12 o Arial, y la numeración en la parte superior derecha. Eso es el estilo general, ¿no? No deben incluirse nombres o datos que indiquen a los autores dentro del texto. Ahora, para finalizar mi exposición, ¿cuáles son los software de gestión de referencias que nosotros tenemos?
Dentro de ello vamos a encontrar, aquí mencionamos a 4, EndNote, que es una plataforma colaborativa para la búsqueda bibliográfica. También tenemos a Mendeley, que es mayormente usado, con el que estamos trabajando nosotros. Este software es gratuito, permite a los autores organizar las referencias, documentos y notas en un solo lugar. Se le puede descargar e instalar fácilmente a las laptops, a nuestros equipos. Zotero, que es similar a Mendeley y ayuda a los autores a recopilar, organizar, citar y compartir fuentes de investigación. Ahora, también tenemos ReadCube, una plataforma bibliográfica que permite una organización sofisticada de la literatura, incluyendo anotaciones, creación de listas de referencia y búsqueda de autores. Con esto doy pase al siguiente compañero. Prosiguiendo con la exposición, ahora abordaremos el tema de evaluación del contenido de un artículo empírico. Bueno, para nosotros poder analizar críticamente un artículo empírico, se deben considerar los siguientes puntos, las cuales son la relevancia del problema investigado, la claridad de los objetivos e hipótesis, el rigor del método, lo cual va a contar con la validez y la confiabilidad de instrumentos de muestra y procedimiento, la solidez de los resultados y coherencia de la discusión, el uso ético y correcto de las fuentes, el aporte al conocimiento existente. Ahora, pasemos a ver el tema de cuidado con el plagio y el autoplagio. Sabemos que este tema es muy importante a la hora de realizar nuestro artículo, ¿verdad? Bueno, el ponente debe resaltar lo que son la importancia ética y tanto lo que es en la escritura científica. El plagio, o sea, no se debe copiar o usar ideas de otros autores sin citarlo correctamente. Y el autoplagio puede realizar textos así propios, ya que podemos verlo en publicaciones sin ser declarado, ¿no? Bueno, ambas prácticas, tanto el plagio y el autoplagio, pues afectan lo que es a la credibilidad del investigador, lo cual pueden invalidar lo que es nuestro artículo científico. Ahora, para evitarlo, ¿qué debemos hacer? Pues para evitar esto, debemos hacer lo que es usar herramientas de antiplagio y también a la hora de elaborar nuestro artículo, hacer un parafraseo correctamente y también citarlos en lo que son las normas APA, la que ya conocemos, el Vancouver y entre otras, ¿no? Etcétera. Y también debemos conocer de toda la fuente consultada. Siguiente. Ya, ahora pasemos al tema de estrategias para elaborar el marco teórico. Para nosotros el marco teórico es fundamental, ya que esto va a delimitar lo que son el tema y también los objetivos de nuestro trabajo de investigación, la cual esto va a definir con una claridad que vamos a estudiar y lo que queremos demostrar. Otra estrategia sería revisar fuentes confiables, o sea, nosotros debemos buscar información actualizada en libros, artículos o en algunos tesis ya desarrollados. También debemos realizar lo que es la organización de nuestra información. Debemos agrupar los contenidos por temas, también por subtemas relacionados. Seleccionar teorías claves, la cual es escoger lo que son los más relevantes y para nuestra investigación, analizar y también comparar estos aportes, lo que cual comenta coincidencias entre diferentes o varios autores, ¿no? También tenemos lo que es, debemos definir los conceptos básicos, la cual estos conceptos explica los términos de la variable y también lo que son muy importante para nuestro estudio. Y pues redactar en las normas APA, ya sabemos que es fundamental, la cual esto usa un lenguaje académico y una cita correctamente
de las fuentes, ¿no? Y también debemos elaborar el modelo teórico, la cual sí es necesario, la cual representa las relaciones entre variables. Usar fuentes recientes y también relacionar con hipótesis, ¿no? Ya, ahora hablaremos de qué es un marco teórico. Bueno, el marco teórico es la parte de la investigación, la cual reúne y también esto analiza y explica los conceptos y teorías de los antecedentes relacionados con el tema de estudio. Bueno, ¿cuál es el propósito? El propósito del marco teórico es fundamentar el problema y también orientar un trabajo científico y también que esto sea coherente a la interpretación de nuestros resultados, ¿no? También vamos a ver qué es la parte de la investigación, como ya estaba mencionando, que es un producto lo cual permite fundamentar científicamente o tecnológicamente el problema al estudio que nosotros estamos abordando, ¿no? En el aspecto central, pues el marco teórico lo constituye lo que es la teoría básica que sustenta el estudio. ¿Cuál es su propósito su propósito principal de este marco teórico? Pues aquí vamos a ver 4 propósitos que sí son bien fundamentales. Pues uno de ellos es fundamentar teóricamente el estudio, la cual proporciona bases científicas y conceptuales que sustentan nuestra investigación. La segunda es definir conceptos y variables claves, la cual aclara los términos y elementos principales que se usarán en este estudio, ¿no? El siguiente, evitar y también duplicar las investigaciones, la cual nos da a entender que esto debe permitir conocer que lo que se ha investigado para no repetir otros trabajos que ya están elaborados, ¿no? O algunos trabajos previos. También debemos ver lo que es orientar la interpretación de resultados, la cual esto nos va a ayudar muchísimo en lo que es analizar y explicar los resultados con base ya en teorías existentes. Le doy pase a mi siguiente colega. Ya. En este caso nos vamos a basar también en las funciones que debe ejercer el marco teórico. Esto se basa en 5 funciones importantes, lo cual consiste en ampliar conocimientos para darle una consistencia al trabajo. En el segundo aspecto tenemos que a partir de los supuestos teóricos se puede permitir dar una mayor generalidad en base a los resultados. En la tercera tenemos que dar un fundamento científico y filosófico al estudio. 4. Va a permitir lo que es la formulación de hipótesis y supuestos básicos. También va a proveer un marco de referencia para interpretar datos obtenidos. Ya. Ahora, ¿qué son los antecedentes de la investigación? Estas, en primer lugar, al hablar de antecedentes son como si estuviéramos hablando de historias. Estos en la investigación sirven como guía para para el investigador, permitiendo hacer comparaciones y tener ideas claras y específicas sobre cómo se tratará el tema que abordará en un paso antes de cualquier investigación. Bien, tenemos algunos criterios para elegir antecedentes. Entre esto nos vamos a basar en la similitud de variables, ya que puede ser variables cualitativas, cuantitativas o variables mixtas. También nos vamos a basar en la similitud de los objetivos. En acá se puede en sí tener objetivos generales y específicos. Los específicos son las secuencias que tienen que seguir para que se pueda lograr un objetivo específico. La similitud de los diseños, este más está centrado en lo que es la estructura y a la similitud de un marco muestral.
que es la parte práctica de lo que debería ser nuestra investigación. Acá también nos dice, ¿no?, que el marco histórico es necesario cuando los antecedentes requieran bases históricas para retener información del pasado y sistematizar los recuentos históricos. Esto ya en un presente. También en esto se va a presentar una investigación descriptiva como la investigación que emplea un marco teórico. Ya. Ahora, bases teóricos y conceptuales. Esto se va a conformar a partir de la estructura o soporte teórico que sustenta o fundamenta científicamente un problema de investigación. Se debe tener el dominio sobre una base teórica especificando el trabajo de investigación. Acá también el marco teórico comprende un grupo de teorías que convergen respecto al tema en cuestión que se va a tratar. También pueden ser tanto específicos o de un enfoque especializado. Existen excepciones en donde no puede haber un marco teórico definido, pero sí un marco conceptual. Ya. En las definiciones operacionales nos vamos a basar en que estas en sí van a ser importantes para la investigación científica. ¿Por qué? Porque va a facilitar al investigador cómo medir las variables y asimismo sirven de puente entre la teoría y la hipótesis de la observación. Estas definiciones operacionales también van a proporcionar instrucciones claras y precisas sobre qué y cómo se va a observar nuestro proyecto. A continuación daré paso a mi compañera para que explique los tipos de definiciones operacionales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de definiciones de tipo A. Tenemos la definición de tipo A, que es la operacional. Pase el PPT, por favor. Donde nos dice que la definición de tipo A explica exactamente cómo se medirá una variable en una investigación. Este ayuda a pasar de una idea general a una acción concreta, explicando claramente qué hará el investigador para observar o registrar esa variable en la realidad. En esta definición se menciona qué instrumentos, técnicas o procedimientos se usará para recoger los resultados. Su objetivo principal es que otra persona pueda repetir la medición siguiendo las mismas instrucciones para así obtener los resultados similares. Ahora tenemos lo que viene a ser la definición de tipo B, que es dinámica. La definición de tipo B se enfoca en cómo se comporta o cambia una variable con el tiempo o durante un proceso. A diferencia del tipo A, esta definición no solo explica cómo se mide, sino que también cómo la variable se muestra, evoluciona o afecta en diferentes simulaciones. La definición del tipo B es útil para entender fenómenos que no permanecen iguales, sino que cambian constantemente por el aprendizaje, la motivación, la comunicación o el liderazgo. Asimismo, también ayuda a entender el movimiento de la variable, es decir, cómo crece o disminuye y cómo interactúa con otras cosas en su entorno. Por último, tenemos lo que es la definición de tipo C, que es estática. La definición de tipo C es la más general y sencilla, la cual sirve para explicar qué es una variable en su sentido más básico, sin entrar en detalles sobre cómo se mide o cómo cambia. En este se usa al comienzo de una investigación, cuando se busca aclarar el concepto principal y entender qué representa la variable. También forma parte del marco teórico, ya que da una idea clara del concepto que se estudia. Y también ayuda a entender qué es el fenómeno, sus características y por qué es importante en la investigación. Ahora vamos hacia las fuentes para elaborar el marco teórico en una investigación. Para ello tenemos 3 fuentes. La primera fuente es las fuentes primarias, que son aquellas que brindan información original o de primera mano, las cuales proporcionan datos directos que no han sido interpretados ni modificados por otros autores. En una investigación, estas fuentes son muy importantes porque muestran resultados, teorías o descubrimientos directamente del autor o del investigador. Aquí se encuentran lo que vienen a ser los libros, las antologías, los artículos periodísticos, informes de investigación, tesis y artículos de investigación. Ahora tenemos la fuente secundaria.
Estas son aquellas que interpretan, resumen o analizan información de fuentes primarias. Es decir, que estas no aportan datos originales, sino que organizan, comparan y explican el trabajo de otros autores. Estas son útiles para entender el estado actual del conocimiento sobre el tema y asimismo también destacar las teorías a enfoques importantes. Aquí se encuentran lo que vienen a ser las compilaciones, resúmenes, listados de referencia y las citas. Ahora tenemos lo que son las fuentes terciarias. Las fuentes terciarias sirven para encontrar y acceder a las fuentes primarias y secundarias. Estas no dan información teórica ni resultados de investigación, pero orientan al investigador hacia materiales relevantes, ya que son como guías o herramientas de búsqueda. Aquí se encuentra lo que son los documentos que compendian nombres, títulos de revista y otras publicaciones como periódicas, boletines y conferencias. Ahora vamos a la estructura tripartita de un proyecto de investigación, la cual tiende a ser un modelo que nos ayuda a organizar de manera clara y lógica el desarrollo de cualquier investigación. Para ello, primero se va a empezar con el primer paso, que es la pregunta de investigación. Esta pregunta es el punto de partida del estudio y se formula a partir de supuestos teóricos y empíricos. Esto significa que no surge de la nada, sino que se basa en conceptos teóricos previos y en la observación de hechos reales. La pregunta aquí debe de ser clara y específica, ya que va a orientar todo el proceso de investigación, ayudando a definir qué se quiere resolver y también qué se quiere entender. En este momento, en esta parte, el investigador debe justificar bien por qué está haciendo esa pregunta y para eso se apoya tanto en la teoría como en los datos observados. Finalmente, después de la pregunta de investigación, va a ser respondida por la hipótesis de trabajo, la cual va a ser el siguiente. La hipótesis básicamente es una respuesta tentativa o provisional a la pregunta de investigación. Para ello es importante entender que la hipótesis no es una certeza, sino una suposición que necesita ser comprobada. Esta hipótesis va a constituir a partir de la combinación de la teoría y los hechos observados, ya que una vez formulada se va a poner a prueba a través del diseño de prueba, que es el último paso. El diseño de prueba, que es el proceso mediante el cual comprobamos si la hipótesis es verdadera o falsa. Para ello se va a combinar nuevamente la teoría y la práctica, donde el investigador decide qué instrumentos, métodos o técnicas se va a utilizar para obtener los datos. El diseño de prueba es importante, ya que va a asegurar que los resultados sean confiables y válidos. Después de realizar el diseño de prueba, se van a obtener los resultados, los cuales se dan dos tipos de resultados teóricos y empíricos. En los resultados teóricos va a ayudar a confirmar y modificar lo que se sabe sobre el tema, y en los empíricos se van a tratar los datos concretos y verificables obtenidos del estudio. Bueno, en conclusión, la redacción y publicación de artículos científicos es importante para compartir el conocimiento y hacer que los resultados de la investigación sean válidos por la comunidad académica. Para poder lograrlo, es importante seguir una estructura clara y usar fuentes confiables, actualizadas y siempre ser éticos en el proceso de escritura para evitar los plagios y el autoplagio. El buen marco teórico y unos antecedentes bien elaborados son esenciales para fundamentar la investigación. Además, organizar el artículo de manera ordenada, utilizando la introducción, el método, resultados y discusión, va a asegurar que la información sea presentada de forma lógica. Y por último, es necesario evaluar críticamente los artículos y seguir principios éticos para mejorar la calidad de la investigación y contribuir a un avance del conocimiento. Gracias.